El tema que les voy a compartir, le puse, está muy largo el título, a lo mejor cuando salga en YouTube le cambian el título, lo hacen más pequeño. Le puse al tema celebrando 23 años el poder de Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tomes mi vida en tus manos. Hoy todo esto que se ha preparado, todo esto que hemos organizado, aún la convivencia al final, Señor, es con el propósito de celebrar lo que tú has hecho en este lugar. Es para alegrarnos por lo que tú has hecho en este lugar, pero es para mostrarte la gratitud que hay en nuestro corazón. Lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, porque sabemos que tú te has manifestado en este lugar para mostrarnos tu poder. ¿Cuántas personas has liberado en este lugar? ¿Cuántas personas has sanado? ¿A cuántos les has permitido conocer tu palabra y tener una vida nueva y tener la vida eterna? Has hecho grandes cosas, Señor. Si me pongo a contar los testimonios y a platicarlos, no acabaría. A lo mejor ni hoy ni mañana. Y hoy estamos aquí para celebrar que tú te has manifestado poderosamente en este lugar. Y si celebramos que tú te has manifestado poderosamente, lo tenemos que hacer con alegría, con júbilo y de todo nuestro corazón, como lo estaremos haciendo al final de esta reunión. Dios, usa mi vida y permite que la palabra pueda servir para que cada uno de nosotros podamos entender cómo debemos de celebrar las poderosas obras que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si miran ahí hay unos estandartes en donde le pusimos ahí, gracias nuestro Dios, hablamos de tus maravillas, pues está cerca de nosotros. Eso está en la traducción del lenguaje actual, nos faltó ponerle TLA, ¿verdad? Pero es el Salmo 75, versículo 1. Y entonces, pues eso los vamos a tener ahí un buen tiempo para recordarnos y dar testimonio constantemente de las grandes obras que Dios hace. Okay. Entonces el tema, como les dije, es celebrando 23 años el poder de Dios. La palabra celebrar significa realizar un acto festivo, con alegría o agrado por algo que lo merece o por alguien que lo merece. En nuestro caso, hoy celebramos que Dios nos permite cumplir 23 años en este lugar y durante ese tiempo Dios ha permitido que unos recibieran la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos de los que están aquí recibieron a Cristo en este lugar? Y faltan muchos. Usted recibió a Cristo en su corazón en este lugar y usted recibió la salvación y la vida eterna ese día. A otros Dios nos liberó de algún espíritu malo. ¿A quién Dios liberó de un espíritu malo? Levante su mano. Hay un montón de manos levantadas. A otros Dios los sanó. A otros Dios les abrió las puertas para tener un trabajo. A otros Dios les permitió bautizarse en agua y empezar una vida nueva. A otros Dios les permitió encontrar a su esposo o a su esposa o casarse en este lugar. A otros Dios les permitió terminar su carrera congregándose en este lugar. A otros Dios nos permitió reconocer que en algo estábamos mal y nos corrigió. ¿A cuántos Dios les ha hablado y Dios se manifestó para mostrarles que estaban mal y se corrigieron? Pero yo creo que a todos nos ha dado una palabra y con ella nos ha sanado y nos ha librado de la ruina y de muchos males. Dice el Salmo 107, verso 20, que Dios envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Estoy hablando del pueblo de Israel.
Si usted ve el Salmo 107, va a mirar que dice ahí que cuando al pueblo de Israel le venían plagas, le venían problemas o estaban en situaciones muy difíciles, ellos clamaban a Dios en su angustia. ¿Y qué hacía Dios? Dios enviaba su palabra y los sanaba y los libraba de su ruina. Y hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es hablar del poder de Dios. No es de mí. Dios te pudo haber usado a ti para sanar a alguien, para liberar a alguien, pero no es para celebrar lo que tú hiciste, es para celebrar lo que Dios hizo, a veces hasta usando a algunos de ustedes. Debemos de entender que de Dios recibimos todo, y cada que obtengamos un logro debemos de celebrarlo como lo hacía el pueblo de Israel, con mucha alegría, cantando alabanzas a Dios, porque Él es quien nos dio esa bendición. Y esto lo debemos de hacer cada día, aunque hoy en día, aunque hoy es un día muy especial, pues recordamos que el 2 de junio del 2002 se consagró o se dedicó este lugar para alabar y adorar a Dios, para predicar su palabra, para buscarlo a Él en oración. Y desde entonces Dios nos ha mostrado su poder y nos ha bendecido, a unos de una forma, a otros de otra, pero a todos de una forma u otra nos ha mostrado su poder y bendecido. El pueblo de Israel, después de estar en Babilonia 70 años en calidad de esclavos, regresaron a Jerusalén y se encontraron con una ciudad en ruinas, por lo que se pusieron a reconstruir todo. Y una vez que reconstruyeron los muros de la ciudad, mandaron traer a todos los hombres, mujeres y niños, para que después de dedicar los muros, después de consagrarlos a Dios en señal de gratitud, celebraran este poderoso hecho de Dios con acción de gracias y con alabanza. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Nehemías, en el capítulo 12, versos de 27 al 30. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas, o sea, para consagrarlo y dedicarlo a Dios. Repito, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas del muro y el muro. Bueno, pues antes de cualquier celebración, los del pueblo de Israel se tenían que purificar lavándose el cuerpo, lavando su ropa, y también consistía en que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios de animales en propiciación o como pago por los pecados de cada hombre o mujer. Una vez realizada la purificación con agua y con la sangre de los animales, empezaba la celebración del poder de Dios con mucha alegría y con grande contentamiento. ¿Cómo celebraba los acontecimientos que Dios había realizado? Con mucha alegría y con grande contentamiento. Como lo dice la palabra de Dios en el libro del profeta Nehemías, en el capítulo 12, verso 43, dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Era tanta la alegría cuando dedicaron los muros de Jerusalén a Dios, que se oía desde lejos. Dice: y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Que el alboroto que hay aquí se escuche en todo el pueblo. Ese es el asunto. Estamos celebrando no cualquier cosa, estamos celebrando que 23 años Dios se ha manifestado en este lugar.
de una manera impresionante. Yo me quedo sorprendido, yo si me pongo a platicar acerca de cómo nace el lugar y qué pasó en esa casa, hubo liberaciones de algunos de ustedes, estaban poseídos por el diablo y fueron liberados. Una mujer que llegó ahí embarazada, que tenía un espíritu de muerte, nunca había entrado a un templo ni quería escuchar la palabra, y ese día, debido a su necesidad, que le habían dicho: o muere tu bebé o mueres tú en el parto. Y entraron a pedir que se orara por ellos, y cuando empezamos a orar por ellos, la mujer cayó entre las sillas brincando así y volteaba como queriendo aplastar a su propio bebé. Echamos fuera al demonio, el espíritu de muerte que había en esa mujer, y fue liberada. A los pocos días tuvo su bebé, y después se oró por esa mujer para echarle otro espíritu maligno, y ese espíritu le producía miopía. Fue liberada de ese espíritu que le producía miopía, y le dijimos: creo que ese demonio que le salió le producía la miopía, usted ya puede ver. Y me empezó a ver muy bien, y se le puso una Biblia con letra muy chiquita y la empezó a leer con claridad. Quedó sanada. Y les puedo seguir platicando más. Mis hermanos que están aquí, algunos se tapaban, tenían miedo, se tapaban así, no querían ver, pero Dios les permitió ver para que creyeran. Así crece la obra, así se empezó a manifestar Dios poderosamente. Repito, pero antes de cualquier celebración, los del pueblo de Israel se tenían que purificar lavándose el cuerpo, lavando su ropa, y también consistía en que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios de animales en propiciación o como pago por los pecados de cada hombre o mujer. Una vez realizada la purificación con agua y con la sangre de los animales, empezaba la celebración del poder de Dios con mucha alegría y con grande contentamiento. Podría seguir dando testimonio si no acabo, pero gloria al Señor, porque yo veo aquí el poder de Dios en muchos de ustedes. Es más, están algunos de Chimpompa, en donde también he mirado el poder. En esta jovencita llamada Evelyn, Dios se manifestó a ella de una manera impresionante. Mi hermano Gustavo, su esposa, también tuvieron una experiencia en su propia casa de una manifestación del poder de Dios que liberó a su hijo. Y bueno, yo podría continuar dando testimonios, no terminaría. Pero bueno, dice la palabra de Dios en el libro del profeta Nehemías, en el capítulo 12, verso 43, dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Cualquier celebración del poder de Dios la hacían con gran alegría, con alabanza y con danza. Y de esta forma agradecían a Dios, o reconocían que gracias a Él estaban de regreso en Jerusalén, y gracias a Él habían reconstruido la ciudad. Dice la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 12, verso 27, dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras, o sea, instrumentos de música. Siendo el pueblo de Dios y dependientes de Dios, todo logro o victoria era dedicado a Dios. Era y es un motivo para celebrar su poder con acción de gracias y alabanzas a Dios, y con mucha alegría. Con mucha alegría. Yo voy a pedirle a un chico que se llama Miguel que pase por aquí, por favor. Lo voy a tomar como un ejemplo de cómo celebraba el pueblo de Israel el poder de Dios, o cómo celebraba el pueblo de Israel algo que Dios había hecho poderosamente para bendecirlos a ellos. Yo quise invitarlo a él porque lo escuché, y ahorita le voy a hacer algunas preguntas. Agarra el micrófono que está ahí, por favor. Aprieta el botón de abajo para que se prenda, que se ponga verde. Fuerte. ¿Ya está? Ponte aquí, mira. Bueno. Hemos estado orando por él. Me habla desde Tula, desde Pachuca, me habla a veces: pastor, quiero por mí, y nos ponemos a orar y demás. Quiero que me salgan bien las cosas, ya sea en la escuela, quiero que me salgan bien las cosas en el deporte. Y bueno,
yo le quiero preguntar, mira, ¿cómo celebras cuando metes un gol? ¿Cómo lo celebras? Yo lo celebro con alegría y siempre dándole las gracias a Dios por el gol, o cada vez que yo entro a un terreno de juego le pido a Dios que me bendiga y que sea lo que Dios quiera, y siempre todo lo que hago se lo dedico a Él, porque Él me bendice y me ayuda en todo lo que he hecho, y lo que he logrado es gracias a Él. Gracias. Bueno, a él lo han entrevistado en el equipo, en las fuerzas básicas del Pachuca, y precisamente le preguntan el entrenador, y el entrenador le dice: ¿a quién le dedicas los goles, los 2 goles que anotaste? A Dios. A Dios. Y lo hace con alegría. Imagínense, mete el gol, pues brinca el gol, pero a Dios le da la gloria y la honra. Y cuando siente que no ha metido goles, ayúdeme a orar, pastor, para que meta goles. Y si no mete goles, yo tuve la culpa, no oramos bien. Pero cuando mete goles, le da la gloria al Señor, ¿no? Eso es celebrar con alegría algo que Dios te hizo. Si yo jugaba fútbol y ganábamos algo, le daba la gloria al Señor y se lo mostraba a los demás con alegría. A Dios la gloria, Dios nos dio la victoria. Y siempre hacemos eso. ¿Qué tenemos que hacer? No solamente tenemos que darle a Dios la gloria, alabarlo y adorarlo solamente una vez al año. Eso es diario. Puedes tú celebrar lo que Dios hizo en tu vida. Si alguien se corrigió en tu casa, tú tienes que celebrarlo con cantos y con alabanza. ¿A quién? A Dios. Aún la Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que siendo el pueblo de Dios y dependientes de Dios, todo logro, victoria era dedicado a Dios, y es un motivo para celebrar su poder con acciones de gracias y alabanza a Dios, y con mucha alegría, como dijo Milán, lo celebra con mucha alegría. Pero siempre que lo entrevistan o cuando he hablado con él, pues él dice: a Dios la gloria. Dios es el que me ayuda. Por eso estamos aquí hoy, para darle a Dios la gloria por todo lo que ha hecho aquí. En los tiempos del rey Ezequías, antes de celebrar la Pascua, fiesta que se realizaba con motivo de que fueron liberados de Faraón y de Egipto, después de estar viviendo como esclavos durante 430 años. Cabe señalar que algo tan importante la habían dejado de celebrar. El rey anterior, llamado Acaz, cometió el error de cerrar el templo y dejar de celebrar la Pascua, y por este motivo y por este hecho, este rey Ezequías se avergonzó delante de Dios por la ingratitud que había mostrado el rey anterior. ¿Cómo es posible que el rey anterior hubiese cerrado el templo y hubiese dejado de alabar a Dios cuando Dios fue el que les daba las victorias, el que hacía milagros y maravillas para bendecir a su pueblo? Y el rey Acaz cerró el templo y dejaron de alabar a Dios. Cuando le toca el turno al rey Ezequías, se avergonzó delante de Dios por la ingratitud en que habían caído. Y de inmediato, dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 1, que envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Dios, para celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel. Y como está escrito, el rey Ezequías mandó reunir a todo el pueblo de Israel y Judá para celebrar la Pascua. Pero antes de celebrar la Pascua, mandó santificar al pueblo, o sea, limpiarlo de todo aquello que consideraban o que los contaminaba, o de todo pecado o abominación. Dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versos del 13 al 17, dice así: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes y levadura en el mes segundo. Una vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso
y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Dios y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Dios. Antes de celebrar, repito, la fiesta de la Pascua, se tenía que santificar. Es por ello que se menciona que sacrificaban la Pascua. Eso quiere decir que mataban un cordero y derramaban su sangre como un pago por los pecados o impurezas del pueblo. Esta fiesta duraba un día, la Pascua duraba un día, y después continuaba la fiesta al siguiente día. Y a esa fiesta del siguiente día en adelante, durante 7 días, se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura, la cual duraba 7 días, y les recordaba que tuvieron que salir apuradamente, sin tiempo para hacer pan de forma normal, o sea, con levadura. Por ello se llama la fiesta de los panes sin levadura, y la celebraban con gran alegría, con alabanza y danza, dando toda gloria y honor a Dios, que lo liberó con su gran poder. Dice el segundo libro de Crónicas, el capítulo 30, verso 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Dios todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Dios. El pueblo de Dios celebraba las manifestaciones del poder de Dios con mucha alegría, con instrumentos, y todo logro conseguido de parte del pueblo de Israel era un motivo para celebrar cantando a Dios con mucha alegría, porque Dios era y es quien les ayudaba con su gran poder. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ¿qué hicieron cuando llegaron? Cuando pasaron, después de pasar en medio del Mar Rojo, ¿qué hicieron? Hicieron una fiesta de la Pascua. Hicieron una fiesta con pan, danzaban, cantaban, quién sabe cómo. Imagínense cómo están. Ellos no sabían danza, no sabían hacer los ademanes ni qué significaban, pero ellos se pusieron a danzar. ¿Cómo brincarían de alegría? ¿Ha mirado a un niño cuando llega su papá y brinca de alegría? Danza, ¿no? Con alegría. Entonces, pues imagínense al pueblo de Israel después de haber sido liberado de Egipto, después de haber pasado por en medio del Mar Rojo, que Dios hizo que se detuvieran las aguas para que ellos pasaran. Entonces, repito, el pueblo de Israel celebraba las manifestaciones del poder de Dios con mucha alegría, con instrumentos, y todo logro conseguido era un motivo para celebrar cantando a Dios con mucha alegría, porque Dios era y es quien les ayudaba con su gran poder. Y es así como ustedes y yo debemos celebrar los 23 años en que Dios nos ha mostrado su poder, su amor, su misericordia. Yo hasta hubiera querido y quería hablar con Damaris para ver si en lugar de empezar a alabar a Dios me dejaban dar el tema, y entonces después alabábamos a Dios, ¿sí? Para que lo hiciéramos celebrando el poder de Dios con alegría, y todos. No que uno luego están alabando a Dios los hermanos y danzando, y unos como espectadores esperan, hasta algunos a ver a qué horas termina. Si aquí no se trata de esperar que las de danza terminen o los de la alabanza terminen de cantar, se trata que tú aproveches ese momento para alabar y adorar el nombre del Señor junto con ellos. Ellos nos están orientando de cómo debemos de alabar, cómo debemos de danzar, de qué debemos de hacer en la presencia de Dios. No para que lo veamos, ay, qué bonito danzó. ¿Ya viste la hermanita de allá de Cuautitlán Izcalli cómo danza? ¿Ya viste las que vienen de solidaridad? ¿Ya viste a la hermana
cómo mueve la banderola o el estandarte. No, hombre, si no se trata para estarlas mirando, ni están aquí para distraernos, están para guiarnos, para alabar el nombre del Señor. No están aquí para lucirse o para presumir que son siervas, están aquí para adorar el nombre del Señor y guiarnos para que alabemos y adoremos el nombre de Dios correctamente. También los de la alabanza están para eso. Es así como ustedes y yo debemos celebrar los 23 años en que Dios nos ha mostrado su poder, su amor, su misericordia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 145, verso 4. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Bueno, así tenemos que estar aquí también, generación tras generación, celebrando sus poderosas obras, porque la mano de Dios no se ha cortado, ni el poder de Dios está limitado. Dios sigue siendo todopoderoso y Dios sigue haciendo milagros y maravillas, sigue sanando, sigue liberando, sigue cambiando la vida del hombre pecador y lo hace un hombre bueno. Dios sigue obrando milagros. Entonces, generación tras generación, aquí se celebrará el poder de Dios, alabándolo y adorándolo con alegría y con voz fuerte. A ver, el nacimiento de un hijo ¿será motivo para celebrar con alabanzas a Dios por este hecho o no? Pues los que tienen bebés deberían de celebrar a Dios alabándolo con todo, con danza, con grito de júbilo, para que el niño sepa también y aprenda desde su corta edad a alabar y adorar el nombre del Señor. ¿Conocen? Yo creo que sí conocen el testimonio de la hermana Ana, de Ana, ya del Antiguo Testamento. Ana, esposa de un hombre llamado Elcana. Esta mujer no podía tener hijos y oró, yo creo, por más de 10 años para que Dios le diera un hijo. Y en cuanto Dios le dio un hijo, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo ella? Dijo: ay, ya me dio un hijo, lo voy a cuidar, lo voy a consentir, no voy a dejar que le toque el aire, no voy a llevarlo al templo, no, que se quede aquí conmigo, es mi único bebé y nadie me lo va a quitar. Y ella misma lo fue a consagrar para Dios. Y ella mismo le puso por nombre Samuel. Y ella dijo: por cuanto se lo pedía a Dios, por eso le puso Samuel, por cuanto se lo pedía a Dios. Y por este motivo le compuso una alabanza a Dios. Y esa alabanza está hermosa, ¿no? Sí. Está escrita en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Y solamente vamos a ver el verso 2 que dice: no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios eterno. Ustedes lo saben, hasta los de la alabanza. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y empieza: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Es un canto hermoso. ¿A quién se lo entonó? ¿A quién se lo ofreció? A Dios. ¿Cuándo lo cantó? Después de tener a su bebé. No es un motivo para que usted, cuando tenga un bebé, se ponga a alabar y adorar el nombre del Señor y celebrar así, de esa manera. En el Nuevo Testamento podemos celebrar los poderosos hechos de Dios realizados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sanó a un leproso. Voy a basarme ahorita voy a darles testimonios de puros hechos poderosos de Dios en Mateo, porque si busco todos los evangelios, pues no me hubiera dado tiempo. Les voy a comentar esto. En el Nuevo Testamento podemos celebrar los poderosos hechos de Dios realizados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sanó a un leproso. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 2 y 3. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En aquel entonces el Señor Jesús lo sanó.
Y yo me recuerdo esto ahorita, precisamente una hermanita que está aquí, que hace unos días nos platicó que estaba batallando mucho con su salud, y oramos por ella, y aquí está, al otro día, los 2 días nos dio testimonio que desapareció todo. ¿Sí o no? Levanta tu mano. Ella está bien contenta y se le desaparecieron todas aquellas cosas que le estaban afligiendo. El Señor sigue haciendo obras. Ahí cuando oró por el leproso, cuando Jesús extendió la mano y tocó al leproso y dijo, quiero ser limpio, el instante su lepra desapareció. Me tocó hace unos días orar por un bebé. No sé qué pasó ahí, pero nos tocó orar por un bebé que estaba muy mal de salud. Y cuando empezamos a orar por el bebé, la mamá que lo tenía cargada la bebé, empezamos a orar por el bebé y empezó el bebé así, empezamos a decir, Señor, queremos que sanes a este bebé, y el bebé empezó bien contento. La jovencita que es la mamá, se le iban a salir sus lágrimas de ver lo que había sucedido nomás. Parece como si hubiera entendido la niña que se estaba pidiendo que Dios la sanara. No sé qué pasó, yo creo que algo pasó ahí, pero fue algo impresionante, para gloria de Dios. Eso apenas hace unos días. En otra ocasión sanó a la suegra del apóstol Pedro. Por si alguien decía que Pedro no tuvo esposa, pues sí tuvo su esposa y tuvo una suegra a la que yo creo que debió de amar. Y si no la amó, cuando se convirtió a Cristo tuvo que amarlo. Así es que, repito, en otra ocasión sanó a la suegra del apóstol Pedro y liberó a muchos endemoniados en ese lugar y sanó a todos los enfermos que le traían. Dice en este mismo evangelio y capítulo, versos 14 y 16, capítulo 8 del evangelio de Mateo, versos 14 y 16, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le seguía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra sanó, y sigue sanando hoy en día. Porque en ese saloncito que está ahí donde me meto, ahí estoy, han llegado personas hasta de otras congregaciones y entran, y en el nombre de Jesús Dios nos da la palabra, les damos la palabra y en el nombre de Jesús le echamos y son liberados. ¿Quién lo hizo? Dios. 23 años, Dios. ¿Cuánta gente ha entrado allí y ha sido liberada? Un montón. Hasta gente de otras congregaciones, para la gloria del Señor. Si vamos a celebrar las manifestaciones del poder de Dios, no lo que uno hace, sino lo que Dios hace. Amén. Que es un privilegio que nos use, pues gloria a Dios, uno también se goza y se alegra. Pero el que sirve a Dios tiene un gran compromiso con Dios, caminar en santidad y nunca apropiarse lo que Él hace, todo para la gloria de Él. Entonces son motivos para celebrar cuando Él sana a los enfermos, libera endemoniados. Y aquí acabamos de leer en el verso 16 que dice, y cuando llegó la noche trajeron a Él un endemoniado. Dice muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Y a veces Dios nos ha dado una palabra, hemos tenido unos casos especiales en donde yo, ¿ahora qué hago? Y de pronto el Espíritu Santo nos recuerda una cita bíblica y decimos, escrito está Satanás en el nombre, y damos la cita y en el nombre de Jesús te vas fuera. Rápido quedó liberado, no tienes que pasarte horas y horas ahí, 5 o 10 minutos y quedó libre. Me quedo así, ¡guau, Señor, qué impresionante lo que tú haces! Por eso es importante buscar siempre estar en su presencia y estar llenos de su presencia, y para eso tú necesitas reunirte para orar y para alabar al nombre del Señor siempre que tengas oportunidad, sin descuidar tus deberes allá afuera, y tienes que estar leyendo su palabra y tienes que estar orando siempre en tu casa, en cualquier lado. Y cuando hay reunión de oración, véngase, que gracias a Dios el grupo de oración ha estado creciendo
y le damos gracias a Dios por ello. Seguimos orando, espero que ya pronto se llene. En este mismo capítulo, pero en los versos 28 al 32, liberó a 12 endemoniados. Eso léalo usted en casa. En el capítulo 9 de Mateo, versos del 6 al 8, sanó a un paralítico. Y dice el verso 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hoy en día también hay gente que se ha quedado maravillado y alaban a Dios por la potestad que le ha dado a su iglesia. Dios les ha usado a ustedes para echar fuera demonios, para poner manos sobre enfermos y los enfermos sanan. Y Dios nos ha dado ese poder, y la gente en aquel entonces se maravillaba y decían: qué impresionante es Dios que le ha dado poder a sus discípulos para echar fuera demonios. Pues usted tiene que celebrar que Dios le dio a usted poder para echar fuera demonios, pero celebramos el poder de Dios para gloria de su nombre, y eso nos compromete a servirle con humildad y de todo corazón. Y si hay algo que está mal, corregirlo, como lo vamos a ver al final. En el capítulo 9, versos del 18 al 34 de Mateo, ahí sanó a una mujer que tenía 12 años enferma, y resucitó a una niña, la hija de un hombre llamado Jairo. Sanó a 2 hombres ciegos y sanó a un mudo. En el capítulo 12, verso 13 de este evangelio de Mateo, sanó a un hombre que tenía su mano seca. En el capítulo 14 de Mateo, versos del 34 al 36, dice: estando en Genezaret, le trajeron muchos enfermos, a todos los sanó. Estando en la ciudad de Tiro y de Sidón, dice el evangelio de Mateo en el capítulo 15, verso 28, que sanó o liberó a una niña que estaba poseída por un demonio. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 32 al 38, multiplicó y dio de comer a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con solo 7 panes y unos pececillos, y sobraron unas 7 cestas. En otra parte, en otra versión del evangelio, dice que Jesús multiplicó el pan con 3 panes y 2 peces, creo, y dio de comer como a 5,000, y sobraron 12 cestas. Pero en el evangelio de Mateo dice que dio de comer a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con solo 7 panes y unos pececillos, y sobraron unas 7 cestas. En el capítulo 17, versos del 14 al 18, ahí dice que liberó a un muchacho y quedó sano. En el capítulo 20 de Mateo, verso 29 al 34, estando en Jericó, sanó a 2 ciegos. Estos poderosos hechos llevaron a la gente a alabar a Dios. Por ello, y estando en Jerusalén, seguramente mucha gente lo alababa por sus poderosos hechos. Cuando Jesús entró a Jerusalén, las multitudes lo seguían y iban alabando a Dios por los hechos que había hecho a través de Jesús. Dice el evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 37 al 38. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Repito, dice: cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Quiénes alababan a Dios? ¿Quiénes alababan a Dios en ese momento? Toda la gente que sanó Jesús alrededor del mar de la Galilea.
Ahí fue donde hizo la mayor cantidad de milagros, sanó, liberó, restauró, resucitó muertos. Ahí fue donde multiplicó el pan, porque el monte ahí fue donde dio las bienaventuranzas, en el monte, y en ese monte fue donde multiplicó el pan, que está a la orilla del mar de la Galilea. Después Jesús tuvo que ir a Jerusalén, y estando en Jerusalén, pues la gente le fue siguiendo. La mayoría de la gente era gente que le fue siguiendo de Galilea, y llegaron a Jerusalén, y al llegar a Jerusalén lo empezaron a alabar. Dice ahí, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, hermanos, está muy cerquita ya del templo de Jerusalén, a donde iba Jesús a llegar. Bajan ustedes y enseguida empieza una subidita y suben y está el templo. Bueno, porque yo estuve ahí en el Monte de los Olivos hace tiempo que Dios me permitió estar ahí. Y bueno, bajan, y cuando iban a empezar a subir al templo, empieza la gente a alabarlo y a adorarlo por los hechos que Dios había hecho a través de Jesús. Impresionante. Imagínense cómo ir alabando a Dios, a Jesús, o a Dios y a Jesús en ese momento. Si tú viste milagros, sanidad y todo, ¿cómo no alabarlo? ¿Cómo no alabar a Dios? Por lo que Dios había hecho a través de Cristo. Por eso lo alababan. Dice, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Desde el Antiguo Testamento Dios se manifestó poderosamente para sanar, para dar hijos al estéril, para liberar a su pueblo de la esclavitud, para proveer de lo que necesitaba su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios hizo grandes y poderosos milagros, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, resucitó muertos, calmó las tormentas, salvó a los pecadores, les cambió la vida a muchos y les dio la vida eterna. Y hoy en día en este lugar celebramos 23 años y hemos visto el poder de Dios. A muchos, al recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, les dio poder de ser llamados hijos de Dios y les dio la vida eterna y empezaron una vida nueva. A algunos los sanó, a otros los liberó de algún espíritu malo, a otros nos ha dado lo que hemos necesitado y a todos, creo yo, nos ha respondido cuando hemos orado. Dice el Salmo 126, verso 3. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, estaremos como alegres. Eso lo escribieron hace siglos, el Salmo. Pero hoy ustedes y yo somos testigos. ¿Qué Dios hizo? La hermana Adriana, ¿qué Dios hizo? Ella le dio casa y le dio una cuenta en el banco para que no tenga problemas. Y no tenía nada. ¿Cierto o no, hermano? Para la gloria del Señor. Podría yo empezar a voltear a verlos a cada uno y diría, ¿qué hizo Dios en usted, en su vida? Mi hermana María Elena, Dios la sanó. A sus hijas se ha manifestado de una manera sobrenatural. A Verónica Dios la liberó y también le ha bendecido de otras formas. Y yo puedo empezar a recordar un montón de testimonios. Oigan, no son suficientes esos testimonios para que celebremos por lo menos todos los domingos con todo el corazón, alabando al Señor y exaltándolo. Repito, el Salmo 123, verso 3 dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Después de 23 años tenemos muchos motivos para celebrar cada día cantando y alabando a Dios. Porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, cantaremos y alabaremos a Dios con alegría. Alegría, tú le notas alegría al que tienes a tu lado. Creo que están esperando, ya me aburrió el pastor, ya párele y empecemos otra onda, ¿no? Después de 23 años, tenemos muchos motivos poderosos que Dios realizó para alabarlo y adorarlo. O sea, estamos en un lugar que Dios escogió para manifestarse. No en cualquier lugar sucede lo que ha estado sucediendo aquí. Vaya a otras iglesias, pregunten, no saben nada de lo que platican, decir de cuál fumó el pastor.
puro choro, pura mentira. Yo creo que les paga para que pasen a dar testimonio. Este Milan que pasó aquí, yo no le pagué nada, y yo platiqué con él. Le dije, ¿quieres pasar a apoyarme nomás con un comentario de cómo celebras cuando metes un gol? Lo celebra como con alegría y dándole gloria a Dios. Lo entrevistaron a él ahí en Pachuca y dijo, yo le dedico los goles a Dios porque Él es el que me da la capacidad para meterlos. En conclusión, hermanos, ¿cuántos han recibido algo de parte de Dios? Como la salvación de su alma, un hijo o hija. ¿Cuántos han encontrado esposo o esposa? ¿Cuántos tienen algunos logros en su escuela? ¿Cuántos tienen algunos logros en su escuela o trabajo? ¿Cuántos han sido sanados o liberados de algún espíritu malo? Yo creo que Dios nos ha mostrado su poder de una forma u otra en estos 23 años, por lo cual tenemos muchos motivos para celebrar con mucha alegría a Dios y darle gracias y alabarlo. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de cada quien? ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios porque Dios ha respondido a tus oraciones durante estos 23 años? De una forma u otra, a todos se ha manifestado. Cuando hemos pedido algo, Él se ha manifestado para bendecirnos. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida de cada quien en estos 23 años? Y luego lo alabamos con mucha alegría y con todo el corazón. Pero antes hay que purificarnos, como lo hicieron en el Antiguo Testamento los que celebraban el poder de Dios. Hoy solo tenemos que confesar nuestro pecado y Dios nos limpia de todo pecado. Y entonces podremos darle gracias y alabarlo con mucha alegría y por sus poderosos hechos. Yo quiero animarte ahí donde estás, que si tú has cometido algún pecado, lo estás cometiendo hoy en día, le pidas perdón a Dios. Pídele perdón a Dios ahí donde estás, por el pecado que hayas cometido. Si has mentido, si has murmurado, si has sido soberbio, si has sido soberbia, si has sido rebelde, rebelda, si has hecho groserías, si te sigues fumando el cigarrito, si sigues echándote la caguama, si sigues echándote tus tequilas, si sigues bailándole al mundial allá afuera moviendo el bote, taco de ojo, taco al pastor, taco de oveja. Yo creo que te quiero animar a que le pidas perdón. Si le vamos a dar gracias a Dios y vamos a alabarlo, hay que hacerlo con un corazón limpio, y para ello hay que pedir perdón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora oramos a ti para darte gracias por los 23 años que nos has permitido estar, pero sobre todo por las manifestaciones poderosas que has realizado en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que estamos aquí. Estoy impresionado y hasta espantado luego de lo que tú nos has permitido mirar, cosas que en cualquier lugar a donde lleguemos lo sorprenderían tan tremendamente que hasta dudarían de que sean ciertos los testimonios que han ocurrido aquí, pero han ocurrido, Señor. 23 años tú has estado obrando poderosamente en este lugar, sanando, liberando, restaurando, corrigiéndonos, bendiciéndonos. Pero hemos fallado, Señor. Seguramente hemos fallado en algo y necesitamos corregir algo en lo que no estamos bien, por lo cual en esta hora te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Dios. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor, y límpianos con la sangre del Cordero de todo pecado. Voy a expresar proféticamente lo que dice el Salmo 23, que va de acuerdo con lo que celebramos en este día. Por eso vieron ayer la manta que está, la lona que está arriba, bienvenidos. Y viene el versículo 2 del Salmo 23 ahí. 23, Salmo 23, llevamos 23 años. Voy a declarar esto proféticamente para este lugar y para todos los que se congregan en este lugar. Dice así el Señor:
El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Eso es para ti. Dios es tu pastor y nada te va a faltar. En lugares de delicados pastos te pastoreará, y junto a aguas de reposo te hará descansar. Él te va a infundir aliento. Él va a aderezar mesa delante de aquellos que te angustian. Él te va a ungir con su Espíritu Santo. Te va a llenar hasta que estés rebosando de su presencia. El bien y la misericordia te seguirán todos los días, y en la casa del Señor vas a estar por largos días. Es profético. Alabe a Dios, aleluya.